a esta sesión. Por ello, en el marco de la responsabilidad de la Asamblea para conducir la preselección de candidatos, candidatas a autoridades judiciales, se ha convocado a la 6ª sesión de la Asamblea para instalar la misma. Solicito al hermano diputado secretario pueda verificar el quórum reglamentario en la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, hermano. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas, a su autoridad, senadores y diputados. Vamos a dar lista de la Cámara de Diputados. Chuquisaca, Aluzalde Barea Pamela, Arizaga Ruiz Walter, Fernández Mejía Marlene, Baja Médica, Fernández Vargas Lili, Limón Solís Lidia, licencia, López Sandoval Blanca Magalí, López Sandoval Blanca Magalí, Saldaña Acosta Crescencia, Pedrazas López Eric, licencia, Vega Piña Gustavo, Yucra Zárate Jorge, La Paz, Alanoca de Tintaya María, Alarcón Mondoni Carlos, Aliaga Palma Gustavo, Astorga Torres con licencia, Cabezas Beizán Ignacio Renán, Gisbeli Limachi Oscar, Condori Calle Sabina, Durán Lazo Hernán, Elfen Doisabe Imbar, Pezel Pasado Graviera, Flores Condori Andrés con licencia, López Choque Freddy, Mamani Apasa Zulay, Mamani Choque Freilán, Mamani Laura Freddy, Maita Larico Félix, Pachacuti Ticona María Elena, Pérez Alberto Griselda, Quispe Chura Gladys, Quispe Mamani Pasesa Francisca, Quispe Mamani no es. Roca Sánchez Miguel Antonio, Rojas Mamani Basilia, Rojas Mamani Basilia, no está. Velázquez Aparicio Freddy, Velázquez Aparicio Freddy, no es. Mendoza Aguilar Ana María, Villagra Romay Walter con licencia, Yañíquez Lozano Betty Beatriz, Yañíquez Yugra Santos Omar, Cochabamba Alejo Hidalgo Felicia, Arce Rodríguez Héctor, Arispe Maita Gualberto, Camargo Tanabe Alejandra con licencia, Choque Gallego Pascual, Choque Gutiérrez María Cristina, Flores Corquillo José Luis, Condori Miranda Vicente,
Gómez Araníbar Magalí Lourdes, Huachaya Yupanqui Olivia, Hinojosa Soria Gildo Leodán, Lara Torrico Saúl Octavio, Lero Quispe Toribia, Maldonado Gemio José Sala, Mamani Espinosa Santos, Morales Díaz Dora Lisset, Morales Nogales Arispe Samantha Andrea Kelsin, Pardo Ramírez Johnny, Rodríguez Amurrio Juan, Santa Cruz Álvarez Camacho María Gené con licencia, Áñez Carrasco Rosa Tatiana, Bazán Gutiérrez Edwin, Caero Vargas Tito con licencia, Aguilera Salazar Verónica, Canaviri Surcani Alina, Céspedes Miranda Ángelo Gerardo, Choque Arnés Daisy Judith, Condoris Rodríguez Vicente, Condori Rodríguez Vicente, no está. Egues Paz Walti Mauricio, Gutiérrez Vargas José Carlos, Hinojosa Rojas Hernán, Mendoza Chumpe Patricio, Mercado Suárez Jerjes, Michelle Flores Oscar Charles, Morales Laura Estefanía, Moreno Cárdenas María Kailin, Moreno Cárdenas, Morón Osinaga Marioli, Morón, no está. Nayar Sosa Laura Luisa, Osinaga Rivero Alba Moira, Osinaga Rivero, no está. Paniagua Mafail Tania, Paz Méndez Sandra con baja médica, Prieto Tomelis Daniel, Rojas Vanegas Zenaida, Rojas Montes de Oca Dani, Rueda Gutiérrez Omar con licencia, Sánchez Romero Elsa, Tezazas Rivero Aldo, Potosí, Alice Ramos Elsa, Benavides Condoris Teodosia, Benavides Ramos José Guillermo, Chumacero Vázquez Gladys, Chumacero Farfán Abán Higinio, Francisco Coro Pedro, Guaitari Martínez Israel, Morales Cárdenas Marina, Pardo Llevara Juan, Rivera Mamani Celia Nancy,
Tarifa Condori Adriana. Tarifa. No está. Cárdenas Paz Ernesto. Torres Flores Juan José. Oruro. Bernabé Corque Lili. Chino Mamani Honorio. Juanca López Ronald. Jauregui. ¿Qué número tenemos? 82, ¿no? Jauregui Ururi Juan José. Martínez Michaga Miriam. Peñalosa Lema Mariel. Salazar Quispe Celia. Urquidi Daza Enrique. Villazón Garnica Quintín con licencia. Tarija. Valdivieso Castillo Mariela. Burgos Aguirre Delfor. Huanca Mamani Juan José. No está. Ortega María Elena. Porcel Marquina José Luis. Rosas Ursagaste Edwin con baja médica. Tupa Celaya Lidia. Velasco Torres Darlene Isabel. Sayer Mamani Brian. Beni Ayala Soria Leonardo. Valderas Montaño Oscar. Crespo Arce Sarabania. Cunaí Cayuba Ezique con licencia. Josep Teles Aleida. Josep Teles Aleida. Lápiz Fernando. Ortiz Dorado Keila. Román Matisevich Yanira. Sí. Pando Debico Monchairo Sebastián. Marihuari Sergio. Mendoza Tagni con baja médica. Rodríguez Galvez María José. Suárez Medina Roy. ¿Existe el coro correspondiente, presidente? Muchas gracias, hermano diputado secretario. Ahora solicito al hermano senador secretario verifique el quórum reglamentario en la Cámara de Senadores. Tiene la palabra, hermano. Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea, y también saludar a todas las hermanas diputadas y diputados, también a los hermanos senadores y senadoras. Voy a llamar la lista a las senadoras de la Cámara de Senadores. Senador Félix Agpi. Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán. Senadora María Patricia Arce Guzmán. Senadora Andrea Bruna Baziento Saunero. Senadora Ana María Castillo Negrete. Senadora Claudia con licencia. Senadora Corina con licencia. Senador Luis Adolfo Flores Roberts.
Senadora Soledad Flores Velázquez. Senadora Nelly Verónica Gallo Soruco. Senador Rubén Gutiérrez Cazizo. Senadora Evaluz Mérez Alves. Senador Walter Jesús Justiniano Martínez. Senador Leonardo Loza. Senador Hilarión Mamani Navarro. Senador Genzi Omar Montero. Senadora Cecilia Moyoviri Moyé. Senadora María Roxana Nasib Barbosa. Senador Roberto Padilla Bedoya. Senador Rodrigo Paz Pereira. Senador Miguel Pérez Sandoval. Senador Guido José Varela Mancilla. Senador Isidoro Quispe Huanca. Senador Gilmar, con licencia. Senador Miguel Ángel Cejas Vargas. Senador Miguel Ángel Cejas Vargas. Creo que pidió tolerancia. Senadora Senta Lotizek López. Senador Porfirio Ovidio Menacho Tarquino. Senadora María Vania Zocha Muñoz. Senadora Trinidad Zocha Robles. Senador Andrónico Rodríguez, con licencia. Senadora Dulce María Araujo Domínguez. Senadora Silvia Gilma Salame Farjab. Senadora Dali Cristina Santamaría Aguize. Senador Santiago Ticona Yupari. Senador Pedro Benjamín Vargas Fernández. Presente. La senadora Virginia Condori solicitó semana regional, así que como no tiene su suplente, está autorizado su permiso. Hermano presidente, existe el quórum reglamentario de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, hermano senador secretario. Con el quórum reglamentario en ambas cámaras se instala la sexta sesión ordinaria de la Asamblea de la legislatura 2023-2024. Hermano senador secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Gracias, hermano presidente. Estado Plurinacional de Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional, Legislatura 2023-2024. Sexta sesión ordinaria. El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gilata David Choquehuanca Céspedes, convoca a las senadoras, senadores, diputadas y diputados a la instalación de la sexta sesión ordinaria de la legislatura 2023-2024, a realizarse el día viernes 16 de febrero a horas 14:30 en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el siguiente
Orden del día. 1. Correspondencia. 2. Proyecto de convocatoria pública a postulantes para preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. La Paz, 15 de febrero 2024. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano secretario. Por favor, proceda a leer el primer punto del orden del día y el resumen de correspondencia. Muchas gracias, hermano presidente. 1. Correspondencia. 1. El presidente del Tribunal Agroambiental hace conocer la denuncia de Elba Terceros Cuellar y Ángela Sánchez Panoso al cargo de magistradas del citado tribunal. 2. El señor Omar Michel Durán hace conocer su denuncia al cargo del consejero de la magistratura. Es todo, hermano presidente. Gracias, hermano. Se tiene presente y se puso a conocimiento de ambas cámaras legislativas. Hermano secretario, continúe con la lectura del resumen de correspondencia. Gracias, hermano presidente. 3. El presidente del Consejo de la Magistratura remite informe de gestión 2018 a 2023. 4. La Contralora General del Estado remite informe de evaluación del POA gestión 2022. 5. El presidente ahí del Banco Central de Bolivia remite el informe de operaciones con reservas de oro en cumplimiento al artículo 9 de la ley número 1503. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano secretario. Se tiene por cumplida la presentación de los informes correspondientes, habiéndose remitido a conocimiento de la Cámara de Senadores y de Diputados. Hermano secretario, continúe con la lectura del resumen de correspondencia. Gracias, hermano presidente. 6. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral remite el informe com.m.cl y s.e número 001/2023-2024 y el proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano senador secretario. Se tratará en el segundo punto del orden del día. Hermano senador, continúe con la lectura del resumen de correspondencia. 7. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral remite el informe com.m.c.l y s.e número 002/2023-2024. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano senador secretario. De acuerdo a la recomendación del citado informe, se remite a conocimiento de la presidencia de la Cámara de Senadores. Hermano senador secretario, continúe con la lectura del resumen de correspondencia. 8. Los asambleístas Enrique Urquidi Daza y Luis Guillermo Seone Flores presentan proyecto de resolución referente al cese de funciones de magistrados y consejeros del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano senador secretario. En el marco de la atribución prevista en el artículo F del artículo 36 del reglamento de la Asamblea, previamente a poner en consideración ante el Pleno, se requiere un informe de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para que analice que la propuesta se encuentre en el marco de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahora, por favor, lea el segundo punto del orden del día. 2. Proyecto de convocatoria pública a postulantes para preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. Es todo, hermano presidente. Antes de abordar el tema para lo que ha sido convocado esta asamblea, vamos a ofrecer con carácter previo, hay solicitudes con carácter previo, vamos a ofrecer a los hermanos que han solicitado con carácter previo. Vamos a dar la palabra al hermano asambleísta Enrique Urquide. Tiene la... Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para usted, para los miembros de la directiva. Un saludo para todos los colegas parlamentarios, senadores, diputados y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos acompañan. Presidente, voy a ser puntual. En la bancada de la Alianza Comunidad Ciudadana hemos recibido el informe pormenorizado de nuestros representantes en la Comisión Mixta de Constitución, que hace un par de días han aprobado por más de 2/3 de votos de los presentes el proyecto de convocatoria para la preselección de postulantes para las elecciones judiciales. Una vez recibido este informe y después de un amplio debate, la decisión política de la Alianza Comunidad Ciudadana es de que vamos a aprobar la convocatoria de preselección, porque para nosotros es una cuestión y un sentido de responsabilidad que tenemos con el país en un momento de absoluta incertidumbre y de crisis en todos los niveles. Por lo tanto, consecuentes con la línea que hemos venido marcando y sosteniendo durante todo este periodo en el que las elecciones judiciales han estado en la nebulosa y en la incertidumbre, la decisión de la Alianza Comunidad Ciudadana es de que vamos a aprobar y vamos a ratificar lo que nuestros representantes en la Comisión Mixta lo hicieron, y por supuesto que nuestro voto va a ir en la línea de validar y de aprobar el proyecto de convocatoria a fin de que el proceso de las elecciones judiciales corra y se destrabe de una vez por todas y demos esa certeza y esa señal clara e inequívoca a la ciudadanía que durante tanto tiempo hemos venido demandando en esta instancia de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, esa es nuestra decisión, presidente, de aprobar inequívocamente y sin ningún tipo de debate o contradicción el proyecto de convocatoria que la Comisión Mixta hace un par de días ha aprobado. De la misma manera, presidente, y en sintonía con la lectura que se ha dado por Secretaría de la Correspondencia, el día de ayer mi persona, en calidad de jefe de bancada de diputados, y el colega Willy Sehuane, en su calidad de jefe de bancada de senadores de la Alianza Comunidad Ciudadana, le hemos hecho llegar un proyecto de resolución de asamblea de cesación de funciones de los hoy autoprorrogados en los altos tribunales de justicia. Por lo tanto, presidente, nosotros, y en el marco de generar el debate sano que vaya en línea de la aprobación de la convocatoria, pero que también vaya en la línea de la consideración de este proyecto de resolución que hemos presentado, un proyecto de resolución, presidente, que me voy a permitir dar lectura solamente en su parte resolutiva por la importancia que tiene para el conocimiento de todos los colegas parlamentarios y fundamentalmente de los medios de comunicación. Este proyecto de resolución, en su parte resolutiva, resuelve, primero, establecer que la convocatoria para las elecciones judiciales 2024 no conlleva ningún reconocimiento a los magistrados y consejeros prorrogados inconstitucionalmente en el plazo de sus funciones, con el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional 0049-2023 de 11 de diciembre de 2023,
quienes cesaron en sus funciones el 2 de enero de 2024, conforme disponen los artículos 183, 188, 195 y 200 de la Constitución Política del Estado. Segundo, disponer la inmediata cesación del ejercicio inconstitucional e ilegal de los magistrados y consejeros prorrogados en el plazo de sus funciones por efecto del numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional 0049-2023 de fecha 11 de diciembre de 2023. Es dada en la Asamblea Legislativa Plurinacional a los días del mes de febrero del año 2024. Este es el proyecto de resolución que hemos presentado, presidente, y en conformidad al artículo 75 del Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados, que rige para las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que indica en su parágrafo 3 que al concluir cada sesión plenaria de la Cámara se declarará un periodo de 30 minutos para tratar asuntos no consignados en el orden del día. La solicitud para la inclusión de asuntos en dicho periodo podrá ser realizada por cualquier diputada o diputado antes de la conclusión de la sesión respectiva. En conformidad al artículo 75, parágrafo 3 del Reglamento General de Debates, presidente, solicito la inclusión del proyecto de resolución de asamblea para que sea tratado en asuntos varios una vez finalizada el tratamiento del proyecto de convocatoria a la preselección de postulantes de las elecciones judiciales. Por tanto, presidente, solicito que este aspecto sea considerado y sometido a la votación respectiva del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias, presidente. Como hemos informado, este tema se ha derivado a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral para que analice que la propuesta se encuentre en el marco de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En temas tan delicados como plantea nuestro hermano asambleísta, tenemos que tener la responsabilidad de analizar cuidadosamente, ¿no?, en el marco de las normas vigentes, y también tenemos que estar seguros de nuestras facultades y nuestras atribuciones. Una vez que tengamos el informe de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, vamos a nosotros tratar el asunto. Vamos a ofrecer la palabra al hermano Edwin Bazán de Creemos. Buenas tardes, presidente. Saludo a usted, a su directiva y, por supuesto, a todos los asambleístas nacionales, diputados y senadores presentes hoy, que tenemos una sola responsabilidad, y es aprobar la ley de convocatoria de elecciones judiciales. Con lo cual, presidente, le estoy anticipando que hoy hemos venido a aprobar la ley de convocatoria de elecciones judiciales. Esa es la voluntad de los diputados y senadores de Creemos, que con la absoluta responsabilidad con el país, hemos venido desde hace un año buscando los caminos para que este día finalmente llegue, y es que podamos evacuar desde esta asamblea una convocatoria de elecciones judiciales. Tal es la voluntad de aprobar esta convocatoria a elecciones judiciales, señor presidente, que incluso no ameritaría mayor debate. No es necesario ni siquiera debatir o polemizar. Ese escenario lo podemos dejar para las cámaras de televisión, para los medios de comunicación, y todos, por supuesto, estamos en la absoluta libertad de intervenir en ese nivel. En este nivel de la Asamblea Legislativa hemos conversado ya con todos nuestros colegas, diputados y senadores, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, vamos a aprobar rápidamente la convocatoria de elecciones judiciales sin mayor debate. Nuestra voluntad es que después de esta intervención no tomemos la palabra, nuestros colegas lo han
lo han decidido así, porque queremos aprobar esta convocatoria, señor presidente, lo más rápido posible. Y no vamos a tolerar que por esas cosas de la política después pretendan tergiversar nuestra posición. Y nuestra posición es, lo repito, clara e inequívoca. Hoy hemos venido a aprobar la ley de convocatoria a elecciones judiciales para darle certidumbre al pueblo boliviano. Dicho lo cual, señor presidente, después, repito, después de que aprobemos en el primer punto la ley de convocatoria a elecciones judiciales, le vamos a exigir a usted después que se trate en asuntos en mesa esta resolución que ha presentado nuestro colega parlamentario de oposición, que la hemos discutido, nos hemos reunido con comunidad ciudadana y hemos coincidido en los criterios respecto de esta resolución. Así que después de aprobada la convocatoria a elecciones judiciales, ya en el segundo punto, en asuntos en mesa, le vamos a exigir a usted que tratemos esta resolución camaral para cesar a los magistrados autoprorrogados y que se vayan a su casa. Pero repito, y más claro no puedo ser en el uso del español, primero aprobamos la ley de convocatoria a elecciones judiciales, como está consignada la convocatoria a esta sesión, y después, conforme usted ha leído en correspondencia, para la parte de asuntos en mesa o asuntos varios, le vamos a exigir que este pleno trate esta resolución camaral. Y allí simplemente le recuerdo una cosa. Usted hoy no decide nada, señor presidente David Choquehuanca. Usted no decide nada. Usted es uno entre los iguales, el primero entre los iguales. Usted solamente preside esta sesión, conduce esta sesión. El pleno somos todos nosotros, diputados y senadores, quienes vamos a decidir si se trata después en asuntos en mesa este proyecto de resolución camaral. No es usted que decide por 160 parlamentarios. Repito, no es usted quien decide por 160 parlamentarios. El pleno somos todos nosotros. Seremos todos nosotros los que después de aprobada la convocatoria a elecciones judiciales decidamos si tratamos o no este proyecto de resolución camaral. Pero primero, a lo que vinimos, señor presidente, a darle certidumbre al pueblo boliviano y a aprobar esta convocatoria de elecciones judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias. En el artículo 132 se establece que los proyectos de resolución que el presidente los remite de inmediato para que tengamos un informe de la comisión respectiva en un plazo de 3 días. No se podrá tratar ningún proyecto de resolución sin el dictamen de la comisión, para la tranquilidad de los hermanos que han planteado de que se pueda incorporar este proyecto de resolución. 3 días tiene recomendamos a la comisión de que este informe puedan elaborar en un plazo máximo de 3 días. Vamos a dar la palabra al hermano asambleísta Sergio Mariguari, de Creemos. Gracias, presidente. Saludar a todos los colegas diputados y senadores que hoy se encuentran presentes en este hemiciclo. Presidente, por la voluntad del pueblo boliviano y la jefatura de bancada de la Alianza Creemos Nacional, comprendida por Santa Cruz, Beni y Pando, hemos decidido aprobar la convocatoria para las elecciones judiciales 2024. Sin embargo, presidente, en forma desatinada y en contrabando, envían resoluciones adicionales para que este hemiciclo quiera aprobar y cercenar la justicia boliviana. Debemos buscar los mecanismos que llevemos a un juicio de responsabilidad a todos aquellos que han violado la Constitución, como los
prorrogado de la justicia boliviana. También, presidente, pedirle a través de la Asamblea Legislativa que el presidente de la Cámara de Diputados en forma inmediata debe llamar a plenaria para que tratemos todos los proyectos de ley acordados en reuniones dadas con todos los representantes políticos de todas las bancadas. Sin embargo, presidente, notamos por informaciones directas y la forma como se dirige a algunos colegas en este hemiciclo que vienen mandados por el mercenario de Evo Morales a querer distorsionar esta asamblea. No lo vamos a permitir, presidente, porque debemos tratar solamente este proyecto de ley que es la convocatoria a elecciones judiciales nacionales. Gracias, presidente. Muchas gracias. De no haber más solicitudes de palabra, por favor, senador secretario, por favor, lea el segundo punto del orden del día. Muchas gracias, hermano presidente. 2. Proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. Es todo, hermano presidente. Gracias, senador secretario. Previamente a continuar con el presente punto, solicito al senador secretario proceda a leer el artículo 16 de la ley número 1549, ley transitorio para las elecciones judiciales 2024. Cuestión previa ya terminado. Van a tener uso de la palabra cuando entremos en debate. Muchas gracias. Para que no haya bulla, pues. Ley número 1549. Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024. Artículo 16. Convocatoria pública. Parágrafo primero. La convocatoria será elaborada por la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de los miembros presentes. Parágrafo segundo. La convocatoria será publicada por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional de conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado. La presente ley y la normativa vigente establecido las fechas en las que se desarrollará el proceso. Parágrafo tercero. La convocatoria será publicada por 3 días en al menos 3 medios escritos de circulación nacional y de manera continua hasta la culminación del proceso en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano senador secretario. En el marco de la citada norma, la Comisión Mixta de Constitución elaboró el proyecto de convocatoria y remitió el mismo a conocimiento del Pleno de la Asamblea. En este contexto, ahora solicito al senador secretario proceda a leer el informe en sus puntos relevantes
y el proyecto de convocatoria enviado por la comisión. Tiene la palabra, hermano. Muchas gracias, hermano presidente. Señor Gilata David Choquehuanca Céspedes, presidente, Asamblea Legislativa Plurinacional, presente. Referencias, emite informe com.m.cl y S.E número 001/2023-2024 y convocatoria. De mi consideración, hago llegar un cálido y respetuoso saludo, a la vez desearle éxito en las delicadas funciones que desempeña. En cumplimiento a las determinadas en la segunda sesión de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, realizada en fecha 14 de febrero del año en curso, en mi calidad de presidente de comisión, adjunto a la presente nota, tengo a bien remitir para los fines legislativos el informe com.m.c.l y S.E número 001/2023-2024 en referencia a la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como la convocatoria que fue aprobado por más unanimidad. Sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones de estima atentamente, senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de Cámara de Senadores. Es todo, hermano presidente. Perdón. Vamos a continuar. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, informe com.m.c.l y S.E número 001/2023-2024, 14 de febrero del 2024. Asunto: proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura en el Estado Plurinacional de Bolivia. Antecedentes: la Constitución Política del Estado entró en vigencia en el año 2009, en la que introdujo el sistema de elección por sufragio universal de altas autoridades del sistema de justicia del Estado, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros de la magistratura, delegando a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proceso de preselección de candidatas y candidatos para elecciones judiciales a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. El sistema de elección de autoridades judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia es un proceso único en la región misma, que se realiza en dos oportunidades, 2011 y 2017, cuyo periodo constitucional es de 6 años. Cabe destacar que para la preselección de altas autoridades judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional han sido elegidos en un riguroso proceso de selección mediante exámenes orales y escritos, además de entrevistas de cuyos actos fueron evaluados por las comisiones mixtas de Constitución, Legislación, Sistema Electoral y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, para su debate, deliberación y preselección de candidatas y candidatos para las elecciones judiciales de 2017. El 3 de diciembre de 2017 se celebró por segunda vez en el Estado Plurinacional de Bolivia la elección de altas autoridades judiciales del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La ciudadanía fue convocada a las urnas para escoger a 5 magistradas y tribunales agroambientales, 3 consejeras del Consejo de la Magistratura, 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y 9 magistradas a los tribunales constitucionales. Asimismo, se escogió a 26 suplentes de cada una de las autoridades electas. Es importante reconocer los esfuerzos que se asumieron
por dar mayor profesionalismo y rigor a la evaluación de méritos y la experiencia de las y los candidatos, aspecto que fue reconocido por la Organización de Estados Americanos, que ya el proceso de preselección de 2017 incluyó el análisis de algunos aspectos encaminados a definir la probidad ética, como por ejemplo no haber tenido sanción de instituciones disciplinarias, a no haber tenido un proceso por causas penales. Los expertos de la OEA contestaron que el marco normativo y los reglamentos de difusión de méritos tuvieron cambios importantes respecto al proceso de 2011. La Comisión saluda y reconoce que los cambios positivos son el fruto del esfuerzo conjunto de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano electoral plurinacional para mejorar el sistema de elección judicial en Bolivia. Una elección reviste una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad y eficacia del órgano judicial, para el fortalecimiento de la democracia participativa, pues todos los órganos e instituciones del Estado son responsables de su firmeza y confianza en bien de una sociedad que lucha por una justicia más accesible y útil al ciudadano. Por todo lo referido y por el contexto político actual que se atraviesa el país, la Asamblea Legislativa Plurinacional, como depositario de la soberanía del pueblo boliviano y que representa su voluntad e interés, ha resuelto aprobar una ley número 1549 del 6 de febrero de 2024, ley transitoria para las elecciones judiciales 2024, de altas autoridades judiciales, que tienen por objeto regular las elecciones judiciales 2024 y por finalidad el de garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales 2024, dentro de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional Plurinacional número 0060/2023 del 31 de julio de 2023. Exposición de motivos. La ley número 1549 del 6 de febrero de 2024, ley transitoria para las elecciones judiciales 2024, tiene como fin resguardar el funcionamiento de la institucionalidad del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional para garantizar el acceso a la justicia y el resguardo de los derechos humanos de la población boliviana, siendo que, además, el marco regulatorio es compatible con las disposiciones constitucionales del principio de supremacia, siendo que misma no contraviene a la norma fundamental en alterar la cantidad de magistrados o someter a un nuevo proceso de preselección que no sea ajeno a establecido constitucionalmente o modificado funciones y o atribuciones de las autoridades del órgano judicial o Tribunal Constitucional Plurinacional. Al respecto, partiremos recogiendo algunas consideraciones efectuadas por Conrad Hanset, la fuerza normativa de la Constitución, es decir, que las condiciones naturales, técnicas, económicas y sociales de cada situación frente a las cuales la pretensión de vigencia de la normativa jurídica solo tiene éxito cuando toma en cuenta estas condiciones. Por tanto, el criterio sostiene que solo desde la comprensión de los condicionamientos sociales y de todo orden que inciden sobre la vigencia de una norma constitucional podrá entenderse su eficiencia y efectos a la altura de la realidad de las condiciones mencionadas. Surge en consecuencia la necesidad de establecer una ley transitoria como una herramienta legislativa que posibilite la eficaz y correcta materialización de preceptos constitucionales, siendo que en un Estado constitucional de derecho de todas las normas tienen que ser acordes a la norma suprema, teniendo como finalidad esencial el posibilitar que las normas constitucionales sean eficaces en términos de ser materialmente verificables. En ese orden, la Asamblea Legislativa Plurinacional, que expresa y ejecuta legislativamente la voluntad del soberano, tiene la obligación de hacer efectivas las normas constitucionales y materializar el contenido de la Constitución Política del Estado. No otra cosa significa la labor legislativa de leyes de desarrollo que en
esencia son normas que cristalizan y encarnan los preceptos orgánicos en el marco de los valores, principios instituidos por la Constitución Política del Estado, razón por la que es necesario cubrir los cargos de las autoridades judiciales y Tribunal Constitucional mediante un acto de legislación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Normativa legal aplicable, Constitución Política del Estado, artículo 7, artículo 12, artículo 120, artículo 140, artículo 180, artículo 178, artículo 179, artículo 182, artículo 188, artículo 194, artículo 197, artículo 198, artículo 256, Ley 025, Ley del órgano judicial de 24 de junio de 2010, artículo 2, artículo 24, Ley 929 de 27 de abril de 2017, modificaciones al artículo 174 de la Ley número 025 del 24 de junio de 2010 del órgano judicial. Ley transitoria 1549 del 6 de febrero de 2024, Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024, artículo 1, artículo 2. Normativa legal internacional sobre las cuales sustentan el proyecto de ley. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, 1, 2 y 10, adoptados por el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán, de 26 de agosto al 6 de septiembre de 1885, y confirmados por la Asamblea General de sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985. Análisis de la Comisión. 1. El fundamento esencial contenido en la Constitución prevé que las autoridades al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura sean elegidos mediante sufragio universal, y esta disposición tiene que ver con el principio de Estado democrático que constituye uno de los pilares fundamentales de la Constitución Política del Estado. Principio que no puede ser vulnerado debido a que vulnerar un principio, según Celso Antonio Bandeira de Mello, es mucho más grave que transgredir una norma. La inobservancia de un principio implica una ofensa no apenas a un mandato obligatorio específico, sino a todo el sistema de comandos. Es la forma más grave de la ilegalidad o de la inconstitucionalidad de acuerdo a la jerarquía del principio alcanzado, porque representa una insurgencia contra todo el sistema, una subversión de sus valores fundamentales, un golpe irremisible a su armazón lógica y corrupción de su estructura maestra. Citado por William Durán, Principios, Derechos y Garantías Constitucionales. 2. En consideración a que por su propia naturaleza la Constitución Política del Estado contiene en sus principios normas generales que restringen el ámbito de interpelación, tal como la Corte Constitucional de Colombia, mediante la sentencia constitucional C-546 de 1992, ha definido a los principios fundamentales como aquellos que consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política reconocida y por ende restringen el ámbito de interpretación, por la cual son normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Consecuentemente, los principios fundamentales, como es el principio democrático contenido de manera fundamental en el artículo 198 de la Constitución Política del Estado, son una pauta de interpretación constitucional ineludible, con la simple razón
de que se parte de la Constitución misma y están dotados de toda fuerza normativa. 3. Nuestro marco constitucional determina que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada, de ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Por otra parte, dispone que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones excepcionales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establece con anterioridad al hecho de la causa. 4. Artículo 158, parágrafo primero, numeral 5, da como una atribución a la Asamblea Legislativa Plurinacional el de preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Consideraciones finales. Es importante dejar establecido que la preselección de candidatas destinada a la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura es una atribución constitucional indelegable que da nuestra Constitución a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Empero contiene disposiciones necesarias, pero reglamentar los lineamientos para llevar un proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura de manera transparente, basados en criterio vinculado estrictamente a la calidad y méritos profesional. El proyecto de convocatorias quiere garantizar, por un lado, el ejercicio de atribución constitucional otorgada a la Asamblea Legislativa Plurinacional y, por otro, resguardo secuencialmente el derecho a elegir como expresión de participación en el pueblo boliviano en la conformación del órgano judicial y Consejo de la Magistratura. El derecho comparado se tiene disposiciones análogas que resguardan el cumplimiento de los derechos y desarrollan el alcance de los mismos. Ante estas apreciaciones se puede entender que la viabilidad del proyecto de convocatoria no estaría en discusión. Se tomarán en consideración el marco constitucional y en particular la Ley 1549 del 6 de febrero de 2024, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, artículo 1 y 2. Y en su redacción no se estaría vulnerando ningún precepto de la normativa vigente, sino en cambio cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política del Estado. Conclusión. En conclusión, el marco de la normativa producto del debate dentro de la comisión por parte de los asambleístas, se determinó que el presente proyecto de convocatoria para las elecciones judiciales 2024, que se enmarca dentro de los alcances de la Ley 1549 del 6 de febrero de 2024, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Recomendaciones. Por lo expuesto, el Pleno de la Comisión Mixta de Constitución y Legislación y Sistema Electoral recomienda al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar el proyecto de convocatoria para las elecciones judiciales 2024 que se enmarca dentro de los alcances de la Ley número 1549 del 6 de febrero de 2024, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales. Es cuanto se informa para fines constitucionales y reglamentos. Convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, aprobado mediante la Ley 1549 del 6 de febrero de 2024. Antecedentes. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución indelegable de preseleccionar a las candidatas y los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y
de la Magistratura, conforme lo previsto en el numeral 5, parágrafo primero del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. En cumplimiento a la ley número 1549 del 6 de febrero de 2024, ley transitoria para las elecciones judiciales 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional convoca a la presentación de postulantes que se iniciará el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en medios de comunicación escrita. Publicidad. 1. La convocatoria será publicada por 3 días en al menos 3 medios escritos de circulación nacional y de manera continua hasta la culminación del proceso en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Su artículo 5 y 16. 2. La nómina de postulantes registrados en orden alfabético se publicará en las páginas web de redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, en su artículo 20. 3. Concluida la etapa de verificación de requisitos, la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará la lista de las o los postulantes habilitados e inhabilitados, al menos 3 medios de comunicación escritos de alcance nacional por 2 días en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Las hojas de vida de las y los postulantes habilitados serán publicadas en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 4. La lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos será publicada en al menos un medio de comunicación escrito de circulación nacional en las páginas de web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 5. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido por las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. La Presidencia de la Comisión Mixta respectiva tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al informe final de la evaluación. 6. La nómina de postulantes que pasan a preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y por una vez al menos 3 medios de comunicación escrito. 7. La nómina de candidatas y candidatos preseleccionados se publicará en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Organización de los procesos de preselección. 1. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 36 postulantes hasta un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia y la lista de un mínimo de 36 postulantes hasta un máximo de 72 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional, respetando la equidad de género y la participación indígena originaria campesina. 2. La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con la lista de un mínimo de 14 postulantes hasta un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental y la lista de un mínimo de 10 postulantes hasta un máximo de 20 postulantes para el Consejo de la Magistratura, respetando la equidad de género y participación indígena originaria campesina. 3. El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el voto de 2/3 del total de los presentes, aprobará los informes finales de cada comisión de manera completa, integral
e indivisible, elevados por la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. En caso de no lograr la mayoría calificada, se continuará con la votación hasta alcanzar los 2/3 de votos en el marco del artículo 14, inciso 1 de la presente ley. 4. Aprobados los informes finales por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, todos los postulantes incluidos a las respectivas nóminas se incluirán en la respectiva boleta de votación, salvo fuerza mayor o imposibilidad sobreviniente. Los procesos de preselección para candidatos a cada institución son independientes uno de otro, por lo que el desarrollo de cada uno de ellos no tiene efecto con relación a los demás. Desde la etapa de la recepción de postulaciones hasta la emisión del informe final, el proceso de preselección estará a cargo de las comisiones mixtas respectivas. Ruta crítica y cronograma. La fase de preselección se desarrollará de la siguiente manera: publicación de la convocatoria 3 días, presentación de postulaciones 20 días, verificaciones de requisitos habilitantes generales y específicos 5 días, publicación de los postulantes habilitados o inhabilitados 2 días, presentación de impugnaciones 5 días, resolución de impugnaciones 5 días, presentación de recurso de revisión 5 días, resolución del recurso de revisión 5 días, publicación de postulantes habilitados para la fase de elevación de méritos 1 día, evaluación de méritos 14 días, aprobación de los informes de preselección y remisión al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional 5 días, sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación o rechazo de los informes de la Comisión Mixtas hasta 8 días, remisión al Tribunal Supremo Electoral de la nómina de los postulantes preseleccionados 2 días. Todas las fases de preselección y las decisiones en las comisiones mixtas y la Asamblea Legislativa Plurinacional requieren de 2/3 de los miembros presentes. Los plazos establecidos se computarán en días calendarios. Requisitos comunes. Las y los postulantes a candidatas o candidatos a magistradas o magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deben cumplir los siguientes requisitos comunes establecidos por la Constitución Política del Estado. Requisitos comunes. Contar con nacionalidad boliviana establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de cédula de identidad. 2. Requisitos comunes. Haber cumplido con los deberes militares, solo varones, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, libreta de servicio militar o premilitar en original o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa. Requisitos comunes 3. No tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificado original de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado. Requisitos comunes 4. No tener sentencia condenatoria ejecutada pendiente de cumplimiento en materia penal establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificado original de registro de antecedentes penales de REJAP vigente. Requisitos comunes número 5. Contar con antecedentes de violencia. No contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia que tenga sentencia ejecutada con calidad de cosa juzgada de conformidad al artículo 13 de la Ley 348. Documentos de respaldo, certificado original de no
violencia, CENVI, original presentado por el postulante vigente. Requisito comunes número 6. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificación original emitida por el órgano electoral plurinacional vigente. Requisitos comunes 7. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo. El segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado en el marco de la ley número 269 del 2 de agosto del 2012 y el decreto supremo 2477 del 5 de agosto de 2015. Requisitos comunes número 8. No incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los artículos 236, 238 y 239 de la Constitución Política del Estado. Documentos de respaldo, declaración jurada voluntaria ante notaria de fe pública en original. Requisitos comunes. Número 9. No postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección judicial anterior. Documento de respaldo. Declaración jurada voluntaria ante notario de fe pública en original. Requisitos específicos. Las y los postulantes, además de los requisitos comunes, deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos de acuerdo al cargo al que postulen. 1. Tribunal Constitucional Plurinacional. Los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente. Requisito específico. 1. Haber cumplido 35 años al momento de postulación de conformidad el artículo 199 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de cédula de identidad vigente. Requisito específico número 2. No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación de conformidad al artículo 18 de la ley número 027. Documento de respaldo, certificación original emitida por el órgano electoral. Requisito específico número 3. Tener título profesional a nivel licenciatura en Derecho por un mínimo de 8 años a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, original o fotocopia legalizada del título profesional en provisión nacional. Requisito específico 4. Contar con experiencia de al menos 8 años en el desempeño de funciones en instituciones públicas, privadas o en el ejercicio libre de la profesión relacionadas al área de derecho constitucional, derecho administrativo o derechos humanos. Documento de respaldo, hoja de vida impresa y en forma digital PDF conforme anexo, adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original. Requisito específico número 5. Tener formación profesional especializada en las disciplinas de derecho constitucional, derecho administrativo o derechos humanos de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo original o copia legalizada del título, diploma o certificado que acredite la formación profesional especializada. Requisito específico número 6. No contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura de conformidad al artículo 17 de la Ley 027. Documento de respaldo, certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura. 2. Tribunal Supremo de Justicia. Los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.
Requisito específico 1, haber cumplido 30 años al momento de postulación de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de cédula de identidad vigente. Requisito específico 2, no tener militancia en alguna organización política de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado y el artículo 19 de la Ley 025. Documento de respaldo, certificado original emitida por el órgano electoral. Requisito específico 3, tener título profesional a nivel licenciatura en Derecho por un mínimo de 8 años a partir de título en provisión nacional de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo original o fotocopia legalizada del título profesional en provisión nacional. Requisito específico 4, contar con experiencia profesional de al menos 8 años en el desempeño de funciones judiciales, profesión de abogado o docencia universitaria a partir del título en provisión nacional, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, hoja de vida impresa y en formato digital PDF, conforme anexo adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original. Requisito específico 5, tener formación y conocimientos especializados en distintas áreas de derecho de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo original o copia legalizada del título, diploma o certificado que acredite la formación profesional especializada. Requisito específico número 6, no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura. 3. Tribunal Agroambiental. Los postulantes al Tribunal Agroambiental deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la normativa vigente. Requisito específico número 1, haber cumplido 30 años al momento de postulación de conformidad al artículo 187 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de cédula de identidad vigente. Requisito específico número 2, no tener militancia en alguna organización política de conformidad al artículo 19 de la Ley 025. Documento de respaldo, certificación original emitida por el órgano electoral. Requisito específico número 3, tener título profesional a nivel licenciatura en Derecho o Abogacía ejercido por un mínimo de 8 años a partir del título en provisión nacional de conformidad al artículo 187 de la Constitución Política del Estado. Documentación de respaldo original o fotocopia legalizada del título profesional en provisión nacional. Requisito específico número 4, contar con experiencia profesional de al menos 8 años en el desempeño con idoneidad, ética y honestidad de la judicatura agraria o agroambiental, desempeñando la profesión libre o la docencia universitaria en el área de las atribuciones del cargo al que se postula a partir del título en provisión nacional de conformidad al artículo 187 de la Constitución Política del Estado. Documentación de respaldo, hoja de vida impresa y en formato digital PDF conforme anexo adjuntando respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original y declaración jurada. Requisito específico número 5, tener formación académica en el área de sus atribuciones o especialidad en materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, de recursos naturales, renovables o biodiversidad, de conformidad al artículo 187 de la Constitución Política del Estado. Documentación de respaldo, original o copia legalizada del título, diploma de certificación que acredite la formación profesional especializada. Requisito específico número 6, no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documentación de respaldo, certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura.
4. Consejo de la Magistratura. Los postulantes al Consejo de la Magistratura deben cumplir con los siguientes requisitos específicos establecidos por la Constitución Política del Estado y la norma vigente. Requisitos específicos número 1, haber cumplido 30 años al momento de postulación de conformidad al artículo 194 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, fotocopia simple de cédula de identidad vigente. Requisito específico número 2, no tener militancia en alguna organización política. Documento de respaldo, certificación original emitida por el órgano electoral. Requisito específico número 3, tener título profesional de conformidad al artículo 194 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, original o fotocopia legalizada de título profesional en provisión nacional. Requisito específico número 4, haber desempeñado con ética y honestidad funciones en el área administrativa, disciplinaria, financiera y de recursos humanos de conformidad al artículo 167 de la ley número 025. Documento de respaldo, hoja de vida impresa y en formato digital PDF conforme a anexo adjuntado, respaldo documental en original, copia legalizada o certificación original. Requisito específico número 5, tener conocimientos en el área de sus atribuciones, materia administrativa, disciplinaria, financiera o recursos humanos de conformidad al artículo 167 de la ley 025. Documento de respaldo, original o copia legalizada del título, diploma o certificado que acredite la formación profesional especializada. Requisito específico número 6, no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Documento de respaldo, certificado original de antecedentes disciplinarios emitido por el Consejo de la Magistratura. Adjunto a la hoja de vida debe incluirse la documentación de respaldo en original, copia legalizada o certificación original. Caso contrario, se entenderá como no presentada sin posibilidad a subsanación. Presentación de postulaciones. 1. Las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia se las realizarán ante la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, y las postulaciones al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se las realizarán ante la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. 2. La postulación se presentará adjuntando copia de la cédula de identidad del postulante y carta de interés debidamente firmado por él o la titular, señalando lo siguiente. Inciso A, institución a la que postula. Inciso B, los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional harán conocer el departamento al cual se presentan. C, el postulante de origen indígena, originario campesino, declarará su autoidentificación a través de un documento que acredite esta condición. 3. En caso de incumplimiento de lo señalado en el inciso A y B del párrafo anterior, no será recepcionada la postulación hasta que se subsane esta condición. 4. Adjunto a la carta de interés, se presentará en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido que está disponible en la página web de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, así como el respaldo documental correspondiente. La documentación dentro del sobre deberá estar foliada bajo responsabilidad de la o el presentante. La comisión mixta no será responsable de la falta o extravío de documentación. 5. El sobre cerrado deberá tener un rótulo con los siguientes datos: nombre completo, cédula de identidad, número telefónico, dirección de domicilio, correo electrónico, cargo, detalle el departamento cuando corresponda e institución a la que postula. 6. Las y los interesados solo podrán postularse a una institución. Ante el incumplimiento de esta previsión, solo la primera postulación registrada será la válida. 7.
las declaraciones juradas voluntarias ante notario de fe pública previstas en la presente ley podrán realizarse en un solo actuado. 8. Las y los postulantes deberán presentarse de manera individual y directa para el Tribunal Constitucional Plurinacional. También podrán ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. 9. La documentación podrá ser entregada por la o el postulante, una tercera persona o mediante courier dentro del plazo establecido en la convocatoria. 10. Será válidos los títulos o certificados emitidos por las instituciones educativas que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado. Ley número 070, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, de 20 de diciembre de 2010, Decreto Supremo número 1433 del 12 de diciembre de 2012 y los reglamentos del sistema de posgrado de la Universidad Boliviana. 11. Los documentos públicos otorgados en el país extranjero según las formas allí establecidas tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan debidamente legalizados. Plazos y lugar de presentación. La presentación de postulaciones iniciará el día martes 20 de febrero de horas 8:30 a 12 y de 14:30 a 18 de lunes a viernes y de horas 8 a 12 los días sábados, domingo o feriado en oficinas de la Comisión Mixta respectiva ubicadas en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Se registrarán a todos los postulantes que a horas 12 del día domingo 10 de marzo, día de presentación de postulaciones, se encuentren en instalaciones de las comisiones mixtas encargadas de los procesos de preselección. Vencido el plazo y registradas todas las postulaciones, la presidencia de la comisión mixta respectiva elaborará el acta de cierre del libro en presencia del notario de fe pública, señalando la cantidad de postulantes registrados. La nómina de postulantes registrados se publicará el 11 de marzo del año en curso en las páginas web y en redes sociales de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia del Estado de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Finalizada la etapa de recepción de postulaciones, las comisiones mixtas respectivas procederán a elaborar la nómina en orden alfabético de todas las postulaciones recibidas, verificando los datos de identificación de acuerdo a la cédula de identidad. Verificación de requisitos. Realizada la publicación de la nómina de postulantes registrados y finalizada la etapa de recepción de postulaciones, las comisiones mixtas respectivas procederán a la apertura de los sobres para iniciar con la verificación de requisitos de acuerdo al orden de presentación en cada libro notariado. Las y los postulantes serán inhabilitados del proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Argumental y Consejo de la Magistratura en los siguientes casos: el no cumplimiento de cualquiera de los requisitos comunes o específicos exigidos. Inciso B, si en cualquier momento de la preselección a cargo de las comisiones mixtas o del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por información y o documentación recibida con posterioridad, se evidencie el incumplimiento de un requisito. Publicación de la lista de postulantes habilitados. Concluida la etapa de verificación de requisitos, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará la lista de los postulantes habilitados e inhabilitados en al menos 3 medios de comunicación inscritos del alcance nacional por 2 días en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Las hojas de vida de las y de los postulantes habilitados serán publicados en las páginas web, redes sociales
de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Etapa de impugnación. La Presidencia de la Comisión Mixta respectiva, a solicitud escrita del postulante, proporcionará una copia legalizada del formulario de verificación de requisitos impreso o en formato digital u otra documentación presentada. Las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de 5 días de la publicación prevista en la presente ley, adjuntado prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación. Las impugnaciones se presentarán después de la publicación en medio escrito de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas y ante la presidencia de la comisión mixta respectiva. Cualquier persona individual o colectiva, incluidos los asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores, podrán impugnar a las y los postulantes con fundamento y adjuntando prueba idónea dentro del plazo establecido, las que deberán ser notificadas al postulante impugnado por medios electrónicos, correo electrónicos y WhatsApp. Las impugnaciones de las personas citadas en el párrafo anterior deben plantearse de manera individualizada por cada postulante y en distintos documentos, no pudiendo impugnar en una sola nota a varios postulantes. No podrán impugnar los mismos de la comisión mixta encargadas del proceso de preselección, sean titulares o adscritos. Resolución de impugnaciones. La comisión mixta respectiva, posterior a la presentación de la impugnación, resolverá la misma confirmando o revocando la habilitación o inhabilitación mediante resolución fundamentada en plazo de 5 días. Inciso B. Recurso de revisión. La o el postulante que crea verse afectado con la resolución que resuelva la impugnación podrá interponer el recurso de revisión en el plazo de 5 días calendarios, adjuntando prueba idónea preconstituida ante la comisión que resolvió la impugnación, la cual deberá remitir en el día de la comisión mixta homologada del proceso de preselección. Inciso C. Resolución de recurso de revisión. La comisión mixta revisora resolverá en el plazo de 5 días el recurso de revisión. Su resolución causará estado contra la cual no se admite recurso ulterior. Evaluación de requisitos comunes y específicos. Publicada la nómina de postulantes registradas de la comisión mixta respectiva, realizará la verificación de cumplimiento de los requisitos comunes y específicos en el formulario correspondiente en el plazo previsto en el presente convocatoria. En la conclusión de la verificación de requisitos, la comisión mixta respectiva elaborará el listado en orden alfabético de las postulaciones habilitadas e inhabilitadas por cada institución, distinción de género y autoidentificación y cuando corresponda por departamento. Evaluación de méritos. Las postulaciones habilitadas pasarán a la evaluación de méritos que consta de 2 etapas. Inciso A, evaluación de experiencia profesional, formación académica y producción intelectual, 100 puntos. Inciso B, examen de preguntas escritas y respuestas orales, 100 puntos. La evaluación y calificación de méritos tendrán un valor de 200 puntos sumados entre ambas etapas. Evaluación de experiencia profesional, formación académica y producción intelectual. Criterios de evaluación curricular, académica y profesional. Primera, evaluación de la experiencia profesional. Cátedra universitaria, 5 puntos. Ejercicio profesional, 25 puntos. De 8 a 15 años, 20 puntos. Más de 15 años, 25 puntos. Función judicial o ministerio público para el Consejo de la Magistratura, trabajos especializados en el área de su profesión, 18 puntos. Experiencia comprobada como autoridad indígena originaria campesino, 2 puntos.
para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, concepción del Consejo de la Magistratura. Documentos de respaldo. Certificaciones originales emitidas por las instituciones donde desempeñaron sus funciones. Contratos, informes o productos de asesoramiento o consultoría. Reportes de registros oficiales de las páginas web de los distintos tribunales judiciales y o Ministerio Público. Puntaje máximo de 50 puntos. Criterios de evaluación curricular académica y profesional segunda. Evaluación de formación académica doctorado. 35 puntos. Un punto adicional por otro doctorado hasta un máximo de 40 puntos. Maestría, 25 puntos, un punto adicional por cada maestría hasta un máximo de 30 puntos. Especialidad, Instituto de Judicatura y o Escuela de Jueces, 15 puntos, un punto adicional por cada especialidad hasta un máximo de 20 puntos. Diplomado, 5 puntos, adicional, un punto por diplomado hasta un máximo de 10 puntos. Documentos de respaldo, títulos o certificados originales o fotocopias legalizadas emitidos por las entidades correspondientes. Puntaje máximo de 40 puntos. Criterios de evaluación curricular académica y profesional tercera. Producción intelectual. Libros publicados en área de estudios y especialización registrados en Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI. 3 puntos por cada libro adicional, un punto hasta el máximo de 5 puntos. Artículos científicos indexados o arbitrados en revistas nacionales e internacionales, 3 puntos por cada artículo y adicional un punto hasta el máximo de 5 puntos. Documentos de respaldo, libros publicados, artículos publicados, investigaciones publicadas. Puntaje máximo 10 puntos. Total 100 puntos. Examen de preguntas escritas y respuestas orales, 100 puntos. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral extendrá invitaciones a las facultades de Derecho de universidades miembros de la CUV a objeto de la elaboración de las preguntas y respuestas de acuerdo al formato preestablecido. Aquellas que no forman parte de la CUV podrán comunicar su interés de participar mandando una nota escrita a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. También se extenderá invitaciones a la Escuela de Jueces del Estado y al Colegio Nacional de Abogados. 2. La batería de preguntas tendrá las siguientes características. Inciso A. Las preguntas serán de opción múltiple. Inciso B. El contenido de las preguntas responderá a las áreas temáticas señaladas para cada institución. Inciso C. Las entidades encargadas de elaborar las preguntas deberán desarrollar 50 preguntas por institución, considerado las áreas temáticas, y presentarán en 2 sobres cerrados uno de las preguntas y el otro las respuestas por cada institución. 3. Las preguntas y las respuestas serán entregadas en sobre cerrado al mismo día de la evaluación a la comisión mixta competente, las que serán depositadas en el ánfora para cada institución, de la cual cada postulante habilitado escogerá al azar 5 bolillos. Tendrá un tiempo máximo de 5 minutos para cada respuesta. 4. El cronograma de evaluación será publicado en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, en el marco de la ruta crítica y cronograma publicada en el apartado 4 de la presente convocatoria. 5.
Con finalidad de la anterior constancia de las respuestas orales antes de iniciar con la evaluación, se entregará un formulario al postulante para registre las mismas. El postulante deberá decir de manera oral sus respuestas y posteriormente entregar el formulario señalado debidamente firmado. 6. La respuesta correcta de cada pregunta tendrá un valor de 20 puntos, haciendo un total de 100 puntos que será calificada por la comisión mixta respectiva. El desarrollo de la evaluación será ampliamente difundido y una vez culminada esta etapa se publicará la batería de preguntas y sus respuestas en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión mixta respectiva tendrá un registro audiovisual de las actividades desarrolladas, la cual será entregada a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional junto al informe final de evaluación. Para pasar a las etapas de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener en la evaluación una nota igual a mayor de 130 puntos, salvo lo señalado en el párrafo siguiente. Excepcionalmente, a falta de un representante indígena, originario, campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación, que sea indígena, originario, campesino o mujer, según corresponda del número total de postulantes a nivel nacional. Actas temáticas. La evaluación escrita oral se estructurará en base de las siguientes áreas temáticas. Tribunal Constitucional Plurinacional, inciso A, derechos humanos. Inciso B, derecho constitucional. Inciso C, derecho procesal constitucional. Inciso D, derecho autonómico. Inciso E, jurisprudencia constitucional. Inciso F, ética y filosofía jurídica. Inciso G, control constitucional. Inciso H, control de convencionalidad. Tribunal Supremo de Justicia. Inciso A, derechos humanos. Inciso B, derecho constitucional. Inciso C, derecho procesal orgánico y órgano judicial. Inciso D, derecho laboral, civil, familiar, administrativo y penal. Inciso E, ética y axiología jurídica. Inciso F, control constitucional. Inciso G, control de convencionalidad. Tribunal Agroambiental. Inciso A, derechos humanos. Inciso B, derechos constitucional. Inciso C, derecho agrario, forestal y ambiental. Inciso D, derecho administrativo. Inciso E, ética y axiología jurídica. Inciso F, control constitucional. Inciso G, control de convencionalidad. Consejo de la Magistratura. Inciso A, derechos humanos. Inciso B, derecho constitucional. Inciso C, derecho administrativo. Inciso D, derechos reales. Inciso E, régimen disciplinario del órgano judicial. Inciso F, sistema de administración y control gubernamental. Inciso G, ética profesional y axiología. Inciso H, ley número 025 del órgano judicial. Declaratoria de convocatoria desierta. En caso que el número de postulantes en relación a cada tribunal y consejo de la magistratura sean insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir con las exigencias constitucionales de género y plurinacionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional declarará desierta la convocatoria previo informe fundamentado de la comisión mixta correspondiente a las etapas del proceso. Esta declaración corresponderá por cada tribunal y o consejo de la magistratura de manera independiente. En caso de declararse desierta la convocatoria de proceso de preselección para alguna de las 4 instituciones objeta a esta ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará nuevamente al proceso de preselección que corresponda. Informe final de evaluación. La comisión mixta respectiva elaborará los informes finales de evaluación, incluyendo los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético de las y los postulantes habilitados
por cada institución y por departamento. Cuando corresponda, se anexarán los actos e informes de las etapas previas. El informe final de evaluación será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La nómina de postulantes que pasan a preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional se publicará en las páginas web de redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y por una vez, al menos 3 medios de comunicación escrito. Devolución de documentos originales. Es responsabilidad de los postulantes solicitar por sí mismo u otra persona autorizada a la presidencia de la comisión mixta respectiva a la devolución de los documentos de respaldo de hoja de vida que hubieran sido presentados en original o copias legalizadas por las y los postulantes. La Paz, 16 de febrero. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, hermano senador secretario. Se pone en consideración del Pleno el proyecto convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. En consecuencia, ingresamos en debate. Al no existir solicitudes, vamos a pasar a votación. Vamos a hacer la votación por signo. Los asambleístas que están de acuerdo con aprobar el proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, sírvanse ponerse de pie y levantar la mano. Informe, hermano. Unanimidad. Informe, hermano senador secretario. Existe unanimidad, hermano presidente. En cumplimiento de las previsiones constitucionales y legales, con el voto de unanimidad de los asambleístas, queda aprobada la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. Se instruye la publicación de la convocatoria conforme establece el artículo 14 de la Ley 1549, Ley Transitorio para las Elecciones Judiciales 2024. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión de asamblea. Tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias.